para volver a retomar las enseñanzas de las cartas, los libros completos de la Biblia. Hoy traigo un tema que le puse como título características de que somos de Cristo o características de un verdadero cristiano. ¿Cuál les gusta más? ¿Características de que somos de Cristo o características de un verdadero cristiano? La segunda, bueno, vamos a llamarle así. Vamos a abrir nuestras Biblias para iniciar en la carta a los Gálatas. Vamos a ver características, pruebas de que somos de Cristo o verdaderos cristianos. Y aquí aquí en Gálatas nos enseña la primera característica de que soy de Cristo y de que soy un verdadero cristiano. ¿Ya lo tiene ahí, Gálatas? Vamos a leer el 5. Gálatas 5. Y espérenme porque luego no lo encuentro. Ya está. Gálatas 5, versículo 24. Está la primera característica. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, pero los que son, ¿los que qué? Los que son de Cristo. Una característica principal, digámoslo así, de que soy de Cristo es, y los que son de Cristo han que crucificado. ¿Sus qué? Las pasiones. La carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus con sus deseos y sus pasiones. Primer característica. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla este versículo? Dice que los que son de Cristo. Si tú quieres ser reconocido como de Cristo, tendrás que tener esta virtud, característica en tu vida de ser de Cristo. Es porque has crucificado tus deseos y tus pasiones en Él. ¿De qué nos habla? Bueno, ya leímos el contexto de esta carta. Aquí nos está hablando acerca de la obediencia a Dios, de la sumisión y de la guianza del Espíritu Santo. Pero también este versículo nos enseña el morir a mí. ¿Qué es morir a mí? Negarme a mí mismo. El fracaso de muchas personas en su búsqueda es porque no han llegado a esta consumación. Queremos seguir siendo nosotros mismos. Decía por ahí un predicador, y solamente añadir el nombre de Cristo a lo que yo soy, pero no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a dejar que nosotros menguemos y que Él crezca. Decía Juan el Bautista, me conviene que yo mengüe para que Él crezca. Claro, era en otro sentido, pero lo podemos aplicar. Cuando nosotros dejamos de ser nosotros y dejamos que Él sea en nosotros, cada vez tendremos más de Él y menos de nosotros. Y ese es el propósito. Cuando habla de haber crucificado, está hablando de que hay una negación a los deseos, hay una negación a las cosas efímeras que podemos ver, que podríamos poseer. ¿Por qué nos habla de esto? Hay un ejemplo muy grande acerca de aquel joven que era inmensamente rico. Dice que era muy rico, pero tenía una buena intención. Y su intención era seguir a Jesús. Y va y lo busca. Y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, pues tú te sabes los mandamientos. Y él le dice, pues los he guardado desde mi niñez, desde mi juventud. Desde que tenía 5 años me enseñaron la Torá. Desde que tenía 5 años estoy familiarizado, pero te hace falta una cosa. Una cosa es estar familiarizado y otra cosa es vivir. Una cosa es aprender y entender y
saber, pero otra cosa es que verdaderamente practiquemos. Eso es lo que Jesús le dice. Bueno, yo lo estoy parafraseando. Jesús le dice, una cosa te falta. Había algo en él. Jesús conoce los pensamientos e intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Había un problema muy fuerte en él que era la avaricia. Le gustaba el dinero. Le gustaba, no quería perder. Lo que él a lo mejor decía, yo con tanto esfuerzo lo he hecho. Era una manera en que Jesús estaba probando el corazón y la lealtad de este varón. Y a poco lo descubre lo que verdaderamente había en este joven. ¿Y cuál era? El amor al dinero. ¿Por qué? Jesús lo desafió. Jesús le dijo algo que lo sacudió y que lo puso, que lo sacó a flote, lo que era su verdadero sentir, lo que había en su interior. Y le dice, vende todo lo que tienes y ve y dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Dice que se fue avergonzado, se fue triste, se fue frustrado porque era mucho a lo que tenía que renunciar. Si nosotros no venimos delante de Él y estamos dispuestos a tomar su cruz y seguirlo, dice, no son dignos de mí. Y esta es una característica que había en los seguidores de Cristo, en los verdaderos discípulos de Jesús. Cuando ellos le dicen, Señor, hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué va a haber en esta vida? O sea, ¿qué garantía tenemos? Y Jesús les dice, bueno, la garantía de esta vida es ganar la venidera. Y sucede así. Y hay unos versículos en los que me quiero apoyar. Lucas 9:23, si alguien le da lectura, por favor. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Tomar su propia cruz. Ya era esto algo, ¿cómo se podría decir? Ya era algo de dominio público en ese tiempo, puesto que el imperio romano estaba imperando en ese tiempo. Y una de las formas de juicio de Roma era pues, crucificar a los malhechores. Y la cruz, cuando alguien era ya condenado a la cruz, era muerte segura. O sea, cuando alguien decía, te van a crucificar, decía, ya, hasta aquí llegué, porque es la muerte. Y Jesús cuando toma este ejemplo, o pone este ejemplo de la cruz, es que está diciendo, muérete. Tienes que morirte a tus apegos, tienes que morirte a tus deseos insanos, tienes que morir a aquellas cosas que están obstruyendo tu fidelidad a Dios. Tienes que morir. Toma tu cruz y niega a ti mismo y ven y sígueme. ¿Por qué nos estorba tanto? ¿Por qué hay tanta gente que solamente digámoslo así, de buena intención buscan a Dios, pero no hay una entrega total? No viven el Evangelio. Y yo, bueno, lo vuelvo a repetir, muchas veces me preguntaban o me decían, hermano, pero es que he ido a iglesias y no ha pasado nada. Es que no es la iglesia. Es porque no has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Es porque no te has despojado y le has dicho al Señor, Señor, sé tú quien gobierne. No has aceptado verdaderamente que Él sea el que guíe y que Él sea el que decida, que Él sea el que de alguna manera, Él sea el que te guíe. Y ese es el fracaso de muchas personas que tienen la intención de seguir a Cristo, pero no quieren morir. No quieren crucificar la carne con sus deseos y sus pasiones, porque les gusta. No están tan dispuestos a desapegarse de aquellas cosas que nos dan una felicidad efímera, nos dan una felicidad momentánea. Mientras estamos contentos. Y Dios nos pide algo más. Y hay una garantía de confiar en Él.
¿Cuál es esa garantía? La promesa que nos da cuando nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca eso. Que tu corazón se desgaste en esto. Que tu vivir sea esto. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús les decía a sus discípulos, les hizo falta algo cuando iban en el camino, comían, bebían, tenían techo, a lo mejor no tenían una morada fija, como aquel varón que llegó y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Una aparente disposición a despojarse y seguir a Cristo, pero antes muéstrame dónde moras. Le estaba pidiendo una garantía. Y Jesús le dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En pocas palabras le dijo, el que quiera seguirme a mí se tiene que despojar. No puede haber alguien que diga que me ame y no actuar de esta manera. Por esto es una característica de ser de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y sus pasiones. Gálatas 2:20. Aquí está hablando el apóstol Pablo, alguien que dice, yo sí tengo de qué jactarme. Yo sí tengo de qué presumir, digámoslo, por decirlo de alguna manera, que no era el sentir del apóstol, pero él estaba diciendo así. ¿Qué dice? Gálatas 2:20. A ver, por favor, Javis. Dios dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Para entender lo que el apóstol Pablo quiere expresar, tenemos que entender quién era Jesús. Debemos entender cuál era su carácter moral de Cristo, sus características de su carácter. ¿Cómo era? Dice que él era un hombre sencillo, era un hombre sujeto al Padre, obediente al Padre. Él era un hombre humilde y manso, era un hombre que tenía todo para ser el más rico, pero él dice que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Siendo qué? Siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Un ejemplo de humildad. Y el apóstol Pablo habla acerca de la muerte, no está hablando de la crucifixión de Cristo, está hablando de la acción que Cristo hizo y que fue parte de lo que se quedó en esa cruz. Dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Con Cristo morí. En Cristo morí. Y ya no vivo yo. ¿Qué es el yo? El yo es el ego. El yo es lo que el hombre tiene como sublime. El reconocimiento. El querer ser el más importante. Este es el yo. Y cuando él dice, ya no vivo yo, es lo principal que nos aparta de Dios, el ego. Yo no necesito a Dios. Yo el día que quiera, yo lo puedo hacer por mí mismo. Yo he escuchado a muchas personas decir eso. No necesito de ir a una iglesia, no necesito de Dios. Y pensamos que nuestra propia prudencia, que nuestras propias fuerzas son suficientes. Pero aquí el problema es el ego.
el narcisismo. Este es el problema. Y esto no se va si no muero. Si no crucifico mi carne con sus deseos y sus pasiones, si no voy a la cruz y le digo, aquí está esto que no quiero y que me estorba. Es una característica de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. O esto es lo que nos hace ser de Cristo. Y los que son de Cristo, no dice los que van a la iglesia y los que son cristianos. No, el cristiano es un adjetivo. Es un sobrenombre. Pero el ser de Cristo, esto sí nos da una identidad, esto sí me hace diferente, esto es hacer la diferencia con el mundo. Y esto es lo que nos hace falta como iglesia, morir a mí. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo respeto. Antes, cuando yo comenzaba a ir a las iglesias, o comenzaba a saber de iglesias, yo veía títulos como Iglesia Pentecostés, Libre, o Iglesia Jesús es el Camino, y así. Y había un logo, pero hoy en día, Iglesia fulana de tal, y aparece la foto del pastor y de su esposa. ¿Por qué? Vengan a Cristo, decía un cartel antes. Y ahora el pastor fulano de tal, ungido de Dios, les va a predicar la palabra y ustedes conocerán a Cristo. Esto no es cierto. El ego, el reconocimiento. Quiero que me reconozca mi labor que yo hago. Y esto no va con Cristo. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el resultado de lo que es Dios. Tú y yo tenemos que ser el resultado de lo que es Dios. No de lo que nosotros podemos hacer, no de la magnitud de nuestra elocuencia o de nuestro conocimiento o de lo que podemos lograr por nuestras fuerzas. No es eso. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me dice, eso hablo y os lo hago saber. ¿Y cuál era el resultado? A través de Cristo podemos ver a Dios. A través de Cristo podemos llegar al Padre. Que ese es el fin, el propósito. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entendió el mensaje de un verdadero ejemplo a seguir de humildad. Siendo Dios, no estimó como el ser igual a Dios, ni se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de un hombre común, tomando forma de un hombre que dependía totalmente de Dios para comer. Esto era lo que hacía Jesús. Nunca le dijo a sus discípulos, vayan y busquen a ver si hay por ahí alguien que nos pueda prestar un dinero para comprar comida para todos estos. ¿Qué hizo? De lo poco que había, se multiplicó. ¿Y a dónde fue? Fue al Padre. Señor, esto es lo que hay. Esto es lo que poseemos. Este es el único alimento que hay. Pero tú lo puedes hacer. Nos hace falta, hermanos. Por último, otro versículo ahí mismo. Filipenses 3, del 7 al 11. Si alguien lo lee, por favor. Y si antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien
llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo e experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿A qué estaba renunciando el apóstol Pablo? ¿O a qué se refería el apóstol Pablo cuando dice, todo esto lo tengo? La versión Reina Valera dice como basura. O sea, todo esto, todos los logros que yo haya tenido en algún momento, porque eran bastantes, era políglota, sabía hablar más de 2 idiomas el apóstol Pablo. Dice, fui a la mejor universidad de ese tiempo, yo aprendí a los pies de Gamaliel, un maestro renombrado. Todo aquel que era discípulo de Gamaliel era garantía de ser un buen estudiante. Tuve a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, fui irreprensible. Fui de los maestros de la ley. Pero todo esto lo tengo como basura. ¿Para qué? Para el fin de agradar a aquel que me amó, aquel que dio todo por mí. Y por último, quiero leer este versículo que también es importante. El Evangelio de Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Dice que si un grano de mostaza, que si un grano de trigo no muere, si un grano de trigo no muere y cae a tierra, no va a producir fruto. Se va a quedar así, pero si muere, va a producir fruto. Nosotros, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que tenemos? ¿El fruto de nuestro ego o el fruto que proviene de haber muerto y tener esa vida de Cristo en nosotros? Esas cualidades de Cristo, ese ejemplo a seguir de Cristo. Mucha gente piensa, dice, es que eso era de Cristo, es que eso era para Cristo. No, esto es para ti, para mí. Porque hay un sello distintivo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Si no ha habido eso, no somos de Cristo, ni verdaderos cristianos. Ese es uno, el primero. Vamos a ver otro. Vamos a buscar ahí en Juan 10. Jesús se autonombra en este capítulo el buen pastor. El pastor, pues era uno de los, ¿cómo se llama eso? Que cuida al rebaño. Sí, pero ¿cómo se le llama a esa arte de hacerlo? Un carpintero, un oficio. Ese era su oficio. Más bien, el oficio de un carpintero, de un pastor, era cuidar ovejas. Era un oficio. No todos eran pastores, no todos cuidaban ovejas. Pero hace una especificación. Un pastor, ¿qué pastorea? ¿Chivos? Ovejas. Bueno, ¿qué dice el 27? ¿10:27? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dos cosas interesantes aquí. Pero primero, ¿qué dice Jesús? Mis ovejas. Una vez le pregunté a un grupo ahí precisamente Tesoros Escondidos, cuando ellos
casi todo, o todos los días, no sé si todavía, antes de comer, o creo que sí era antes de comer, pronunciaban o repetían el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y yo les pregunté un día, oye, este salmo está muy bonito, ¿sí o no? Me dice, no, sí. Este salmo habla primeramente de Jehová como pastor. Pero vienen muchos beneficios como consecuencia de algo que debe haber antes. Ahorita les explico. Nada me faltará. En aguas de reposo me pastoreará. Perdón, junto a aguas de... Ay, ya se me fue. A ver, alguien dígamelo. A ver, vamos a ir, pero no llegué. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de reposos. En lugares de reposos me pastoreará. ¿Sabes qué hacía el pastor? Buscaba pastos verdes para su oveja y la llevaba a comer, y junto a aguas de reposo la llevaba a un lugar donde hubiese provisión. Eso es provisión, pero no solamente es provisión, sino también cuidado, un cuidado al grado de dar su vida por su oveja. Esos beneficios vienen, pero para que eso venga, ¿qué debe suceder? Esa es esa pregunta. Esa es una gran garantía de alguien que se interesa por mí, de alguien que está conmigo, de alguien que se preocupa y que me hace suyo. Pero ¿qué debe haber para que haya una reciprocidad? ¿Qué es lo primero que dice el rey David ahí? No dice Jehová es el pastor. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. ¿Qué hizo el rey David? Hizo a Jehová su pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas. ¿Quiénes? ¿Por qué no dijo mis borregos o mis chivos o mis cabríos? ¿Por qué no dijo así? Porque debe haber una cualidad en la oveja. ¿Cuáles son las cualidades de una oveja? ¿Sabes cuál es la principal cualidad de una oveja? Una dependencia total de su pastor. Estoy hablando de Dios. Estoy hablando de Jesús como el pastor. Es una característica fundamental. Depender de Él. Esto es lo que hace una oveja. Una oveja no tiene una visión muy larga. Es indefensa, no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene cuernos. Y si los tiene son cortos. No es su principal defensa. Están indefensos totalmente. ¿Por qué son diseñados así? ¿Por qué Dios diseña a una oveja así? Porque la quiere hacer dependiente de. El pastor es sus ojos, el pastor es quien la guía, el pastor es quien la cuida en un 100%. Y Jesús dice, y en esto conocerán, dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen. ¿Sabes qué es lo más hermoso o lo más, el sentido más fuerte que pueda desarrollar una oveja? El sentido del oído. Conocen mi voz. Aprenden a conocer la voz de su pastor. Hace poco vi un reportaje de un hombre que vio cientos de ovejas en un campo. Y para probar ¿cómo se puede decir? Esta teoría, llega y le dice, oiga señor, soy así, me gustaría hablarle. ¿Cómo les habla a sus ovejas? Y él les dijo cómo les hablaba. Me gustaría hablarles. ¿Me da permiso? Y el Señor voltea y le dice, y empezó a hablarles. Las ovejas calladas. No se movían, no hacían, no chisteaban, no hacían nada. Pero le dice, a ver, hágalo usted. Y el pastor se levanta
y hace un sonido que él hacía para sus ovejas, lo mismo que le dijo al otro varón. ¿Y qué creen? Que las ovejas pararon la cabeza, voltearon hacia el pastor y él les hizo una señal de venir, pero también les habló con algo, les dijo, y las ovejas todas se vinieron hacia él. Esa es una cualidad de un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes cuál es? Que conocen la voz de su maestro, que conocen la voz de su pastor, que son guiados, que son dóciles, que se dejan enseñar, que se dejan guiar, que son sencillos al momento de aprender, que saben que no tienen que sacar las garras, que no tienen que sacar la fuerza de ellos, tienen que confiar plenamente en Cristo. Esto nos hace diferentes. Dice creo es Mateo 26, está hablando, no lo busquen, está hablando acerca del juicio a las naciones y hace una división. Dice en su lado derecha están los corderos, las ovejas, y del lado izquierdo las cabras. Una cabra le da o tiene la tendencia a ¿cómo se dice? A salirse del redil. Una cabra difícilmente le obedece al pastor o al que la guía o al que la cuida, difícilmente. Pero una oveja sí. ¿Saben qué hacían los pastores cuando les agarraba la noche en los lugares lejanos? No todos que ellos, ni aún ellos conocían. Ellos les ponían una línea con lo que podían, piedras, lo que podían, de tal manera que las ovejas entendían que no podían pasar esa línea, porque de ahí para allá hay peligro. Y Dios nos pone líneas. Dios nos dice, si tú te pasas de aquí para allá, va a haber consecuencias. Si tú desobedeces y te sales del redil, va a haber consecuencias. Entonces, esto es muy, muy hermoso. Cómo Dios en su sabiduría nos compara a una oveja para definir su pueblo, su iglesia. Las águilas tienen una visión tremenda. Las águilas pueden ver a su presa a kilómetros de distancia. Y sus garras son tan fuertes y afiladas que pueden desmenuzar cualquier animal. ¿Por qué no nos compara como iglesia a las águilas? La Biblia dice que somos como las águilas, pero la iglesia es totalmente comparada a una oveja. Ahora, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es seguir? ¿Qué es la acción de seguir? La acción de seguir es sometidos totalmente. Por eso cuando hay, yo he visto mucho cómo usan este sentido de cuando hay personas que no disciernen y les llaman borregos. Ay, pareces borrego porque ahí vas. Pero en este caso dice que nosotros conocemos. No nos mueve nada más que la voz de nuestro pastor, porque es familiar, porque es algo ya de mi vida, de mi corazón, donde cada día yo voy conociendo más y más y más a mi pastor. Y es muy difícil que alguien, una voz extraña, venga y me quiera mover, porque conozco su voz y él me conoce a mí. Recíproco. Él te conoce como tú lo conoces a él. Y estas cualidades solamente las tiene un verdadero creyente. Conocer la voz de su maestro. Dice que hay voces extrañas. Dice que el salteador, el ladrón, viene, pero no entra por la puerta. El ladrón siempre va a entrar por otro lugar que no es la puerta. Y las ovejas deben aprender a discernir la voz de su maestro. ¿Cuántos disciernen la voz de su maestro? ¿Cuántos saben cuánto es su maestro que los está enseñando, que les está guiando, que les está diciendo no es por ahí, tranquilo, cálmate?
ve y toma un tiempo de oración para que afines tu sentido, para que aprendas y verdaderamente entiendas cuál es mi voz. Porque hoy en día hay muchas voces. Y yo siempre digo este versículo porque para mí es un versículo o un pasaje de la Biblia muy maravilloso. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo reveló Dios? Cuando estás dentro del redil, cuando escuchas su voz y le sigues, la garantía que tienes es que vas a tener la revelación correcta de quién es Cristo. Hace rato escuchaba a un pastor, no sé de dónde sea, pero refuta algunas enseñanzas de otros predicadores que no están siendo totalmente objetivos, sino que de alguna manera buscan el beneficio personal de las ovejas. Porque hay muchos pastores que buscan el beneficio personal de las ovejas. Las trasquilan, les enseñan cosas con tal de tenerlos ahí para estarlos trasquilando cada rato. Y decía que este hombre llamado Dante Gebel decía que el Jesús de los católicos, el Jesús de el Jesús, es el mismo. Cuidado. Cuidado. Muchos tienen un concepto de Cristo. Si usted sale a la calle y les vuelvo a repetir y usted le pregunta, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted conoce de Dios? ¿Usted conoce, ha escuchado de Cristo? ¿Ha escuchado? Pero si usted le pregunta, ¿usted conoce a Cristo? Aquí está la gran diferencia. Una cosa es escuchar, conocer de Él, pero otra cosa es conocerlo. ¿Qué nos demanda Cristo? ¿Por qué dicen que es el mismo Dios? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer de Cristo un alcahuete mío, en mi concepto, en mi forma de concebirlo. Yo puedo hacer de Cristo alguien que haga lo que yo haga, me ama, me perdona. Bueno, sí nos perdona, pero él no se mete con mi decisión de la vida que yo quiero llevar. Ese es el Cristo que muchos predican. Un Cristo alcahuete, un Cristo que solamente lo tomas o lo agarras cuando tiene la necesidad. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia me está llamando a morir. El Cristo de la Biblia me está llamando a obedecerlo, a vivir una vida conforme a Él, no a como yo quiero. Por eso es un peligro esto. Discernir la voz de Dios, aprender a conocerlo a Él. No es lo mismo. Ellos tenían un concepto de Cristo solamente, pero no lo conocían. Ellos decían, es un profeta, es Jeremías, es Elías, o es Juan que ha resucitado de entre los muertos. Era un concepto equivocado. Les habían preguntado del Cristo, pero no conocían al verdadero Cristo. Solamente lo conocían aquellos que vivían con Él, que dormían con Él, que caminaban con Él, que comían con Él, que hablaban con Él, que tenían comunión con Él. Ellos sí lo conocían, porque no se los había revelado nadie sino Dios. Y si nosotros venimos a este conocimiento, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es esto que no ha sido una revelación del hombre. Es porque Dios me lo va a revelar. Él es el Cristo. A Él debes seguir. Ese Cristo que te invita a tomar su cruz y a seguirlo. Ese Cristo que te dice que no tendrá por inocente al culpable. Ese Cristo que no es alcahuete del pecado. Entonces, esa es la gran diferencia de ser de Él y seguirlo a Él. Él es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen, mas la voz del extraño no seguirán. ¿Saben que hay mucha gente engañada hoy en día? Porque están buscando un Cristo
que les convenga. Me conviene, porque todavía me da cierta libertad de hacer lo que yo quiero, y no se trata de esto. Se trata de venir y morir. Se trata de venir y sujetarte a lo que Dios es. Entonces, no es el mismo Cristo. Otro. Juan 13:34. Esta es otra característica fundamental de un verdadero cristiano o de que yo soy de Cristo. Juan, ¿qué les dije? 13:34. Sí. Alguien ve, léalo por favor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Y qué más sigue? En esto conocerán que todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cuál es la característica de un verdadero discípulo de Cristo? Mi discípulo. Jesús lo dice, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Y qué? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Que os qué? Que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. No selectivamente. Acuérdate lo que Jesús dice, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero también dice que si alguien ama solamente a quien lo trata bien, ¿qué demás hace? ¿No hacen así también los gentiles? O sea, ¿no hace así la gente común? Bueno, este me trata bien, yo lo amo. Aquel no me trata bien, aquel, fuchi. No nos da esa, ¿cómo se puede decir? Alternativa o esa licencia, por decir, o esta opción. Él dice, si vosotros solamente bendecid a quien te bendice, ¿qué demás haces? ¿No hacen así también los gentiles? El Hijo de Dios tiene que amar. ¿A quién? Los unos a los otros. No nada más a cierto grupo seleccionado por mí. No, tiene que ser parejo. Esta es una distinción. Esto es algo que me hace diferente. Esto es algo que me da toda la autoridad de creer y de vivir como hijo de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros, porque esto determina que sean verdaderos discípulos. Y en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Nos hace falta? Me hace falta. Nos hace falta. Vamos a buscar versículos. Juan 4:7. Alguien lea ese, por favor. Alguien lea el 4:21. A ver, Nandis, 4:7. Mario 4:21. Y Césaro 13:8 de Romanos 13:8. A ver, primero Nandis. Juan, o primera de Juan, perdón. Perdón, es primera de Juan. Tú también, hijo. Primera de Juan. Es que no le puse. Sí, le puse primera de Juan 4:7 y otro 4:21. Por favor, hija, escuchen. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Porque el amor, ¿de dónde viene? Porque el amor es de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. De manera que si alguien no ama, es por un motivo. ¿Cuál es el motivo? No tiene a Dios, no conoce a Dios, no es de Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto nos debe de llevar a una reflexión, hermanos. Que no debemos de jugar a la iglesita. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde debemos vivir como Cristo nos demanda. Así que si tenemos, me refiero a mí mismo, no lo estoy haciendo personal, pero si tenemos alguien a quien perdonar o alguien a quien pedirle perdón, vete a orar. Dile a Dios que te dé fuerza, porque tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque esto es lo que Jesús dijo: en esto se conocerán. No hay que traigan una Biblia, no hay que se sepan 50 versículos, no hay que sepan los cantos, que cantes bonito, cantes feo. Eso no le importa a Dios. A Dios le importa que seas practicante de su palabra. Y aquí dice que en eso seremos conocidos. A ver, hijo, que sigue. Escuchen. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. El que ama a Dios, ¿qué debe hacer? O sea, esto es incongruencia. ¿Cómo podemos decir ama a Dios, pero a tu hermano que ves lo menosprecia, lo haces a un lado, lo culpas, lo tachas de lo peor? Tome en cuenta, hermano, que aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Esta carta era para las iglesias de Cristo. El que sigue, César, por favor. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debas nadie a nadie, sino solamente el qué? El amarnos unos a otros. Lo único que le debes a tu hermano es amarnos. ¿Y por qué se debe? ¿Por qué lo toma así el apóstol Pablo? Porque es muy necesario que pagues lo que debes. Y tenemos que amar a nuestro hermano, porque haciendo esto cumplimos la ley basada en el amor. Y esto me lleva a otro versículo que quiero de otro punto que quiero hablar. Si yo amo a mi prójimo, no codiciaré a su esposa. ¿Qué más? No adulteraré, no levantaré falso testimonio. ¿Qué más? No voy a matar a alguien porque amo a mi prójimo. Pero también otros 5 mandamientos tienen que ver con Dios. ¿Cuál es el primero? Bueno, de los 10 mandamientos, el primero es: no te harás imagen ni semejanza de ningún Dios, ni de los que están en los cielos, ni de la tierra. Nada de eso. ¿Por qué? Porque amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es el Shema. Ese es el gran mandamiento. Estos 10 mandamientos nos rigen, pero el gran mandamiento es: amarás a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios. Vamos a leerlo para no andar con cosas. A ver, Mateo 22:37, si alguien lo lee, por favor. Mateo 22:37. Este es otro punto ya, amar a Dios. Esta es una característica de un verdadero cristiano. Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí establece Jesús ese segundo mandamiento. En el Shema no estaba amarás a tu prójimo. Por ende, cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes a Dios, cuando es Dios en ti, hay amor para tu prójimo, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, ahí 6:5. Déjenme lo busco con ustedes. Deuteronomio 6:5. Dice, vamos a leer del 4. Esto de oye es está explícito, o está hablando
de que es algo escrito ¿cómo se dice? Imperativo. 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 Es algo que se debe atender ya. Oye, no es una opción, es algo imperativo, es algo que te dice, escucha, oye, esto es importante. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De toda tu qué? Primeramente de todo tu corazón. Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y después Con toda el alma. con todo el alma, los sentidos, con todos tus sentidos. ¿Qué hay en el alma? La voluntad, los sentimientos, las emociones. Amarás al Señor tu Dios voluntariamente. Nadie debe obligarte. Esto es con toda tu alma. Voluntariamente. Nadie. No es por imposición. No es porque te lo van bueno, valga la redundancia, te lo van a imponer. Es por voluntad. Y tus sentimientos, tus emociones también. Emocionalmente y sentimentalmente amarás a Dios. Es alguien que puedes sentir, es alguien que te abraza, es alguien que tú puedes palpar, a lo mejor no ver, pero lo puedes sentir su amor, puedes sentir que Él está ahí. Entonces es necesario, para eso son necesarias las emociones y los sentimientos. Por eso dice con toda tu alma. Hay gente que está delante de Dios y no tiene otra alternativa, no tiene otro sentir más que llorar. ¿Por qué? Porque lo siente. No es alguien que está ahí, una inscripción. Es alguien que actúa, alguien que tiene vida en ti. Y que tú lo puedes sentir. Hay veces que sientes la necesidad de irte a orar. Ve, porque es tu emoción, es tu sentir, es lo que necesita tu alma. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué son las fuerzas? Con todo, cuando dice todas tus fuerzas, está hablando de que debe de ser total. Y en todo momento y en todo tiempo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Yo amo a Dios y pues ya, amo a Dios y ya no. Es algo visible. Y tu Dios que ve lo secreto, ¿qué hace? Tu Dios ve a tu lugar secreto y en tu lugar secreto, ¿qué debes hacer? Buscar a Dios. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, ¿qué hace? Te recompensará en público. Romanos 8:28. Muy conocido, y yo se los dije al principio. Ya se lo deberían de aprender de memoria. O no la deberíamos de aprender de memoria. Y sabemos, esto de sabemos es algo que ya ha sido comprobado. Esto es algo que ya ha sido visible a los ojos de aquellas comunidades o de aquellos grupos o de esta iglesia que ama a Dios. ¿Qué dice? Y sabemos, no es algo aislado, no es algo que se da, es la esencia, es el resultado del amor que yo tengo por Dios. Porque, hermano, en la vida cristiana no solamente vienen cosas buenas, a veces también viene adversidad, a veces también vienen situaciones la enfermedad, los problemas emocionales, los problemas morales, los problemas económicos, y vienen cosas. Y esas cosas a veces están pesadas, pero ¿cuál es la garantía de amar a Dios? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Aquí es donde vemos la mano de Dios.
Aquí es donde vemos que el amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón no es en vano. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo no he visto a alguien que ame a Dios, que Dios le dio una patada en las pompas. No he visto hasta ahorita eso. He visto la mano consoladora de Dios. He visto cómo Dios se manifiesta. La maestra relámpago. Está bien, hija, siéntense. Bueno, el amar a Dios es una característica de un verdadero cristiano. El amar a Dios es algo que debe haber en un verdadero cristiano. No de los labios para afuera, no de la boca para afuera, hermanos. En todo tiempo. He visto gente permanecer en Cristo, no en la iglesia, porque si digo en la iglesia, no lo quiero hacer así como algo muy superficial, no, permanecer en Dios. Porque igual, se pueden ir de esta iglesia y pueden ir a otra y seguir buscando a Dios. A eso me refiero, ¿eh? Pero cuando digo seguir en Dios, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque lo aman. Y esto nos lleva a otro punto muy importante, la disciplina. ¿Cuántos están dispuestos a ser disciplinados por Dios? No cualquiera. Esta es una característica de un verdadero hijo de Dios, que están dispuestos a ser disciplinados. ¿Y para qué es la disciplina? ¿Porque Dios quiere jorobarnos la vida? No, ¿por qué la disciplina? Porque Dios a todo al que recibe como hijo le tiene que dar. Lo tiene que disciplinar. A mí Dios me disciplinó. En algunos momentos como que, yo soy Rafa, no, ¿cuánto eres Rafa? Tú no eres nadie. Y Dios me humilló. Y Dios nos va a llevar a una situación donde tenemos que reconocer y tenemos que alinearnos con Él, y va a usar la disciplina. ¿Cuáles eran los utensilios del pastor? Su vara y su callado. Dos cosas importantes en cuestión de disciplina. ¿Para qué es el callado? El callado era como un bastón con un círculo, con un medio círculo, o no sé cómo decirlo. Pero ¿sabes para qué servía eso? ¿A dónde va? Vente para acá, chiquita. Agarraba la ovejita y la metía al redil, y otra vez, ¿dónde vas? Porque hay ovejitas que tienden a eso. Pero ya cuando la ovejita se ponía rebelde, se comportaba rebelde, ya usaba el segundo utensilio, que era la vara. ¿Y qué hacía con la vara? No lo acariciaba, le daba un varazo. ¿Y el varazo para qué era? ¿No te alineaste con amor? Bueno, con buenas palabras, ahora va a subir el tonito, y ahora pues tengo que darte un buen varacito. ¿Para qué? Para que entiendas, esto se llama amor. Mucha gente dice, es que Dios no me ama. No, Dios a través de esto también manifiesta su amor. A través de la disciplina. Vamos a leer. Hebreos. No lo apunté, pero está aquí. 12:5. A ver, Hebreos 12:5, léelo por favor, hijo. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Síguele, hijo. Es para su corrección, es su fe. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos,
porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Amén. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mucha gente va a la iglesia y cuando viene la prueba, y la prueba es para afinarnos, para darnos más peso de gloria, para sacar la escoria de nosotros, para eso es la disciplina, para eso es la prueba. La prueba es para hacernos fuertes. Mucha gente cuando empieza a ser probado en la iglesia mejor prefieren irse, porque no están dispuestos a la disciplina. Proverbios 1. Proverbios 1:7. Todos se lo saben. El principio. Proverbios 1:7. ¿Qué dice? ¿Alguien léalo, por favor? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Fíjense, hay un fundamento, hay un principio para la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ahí lo dice en esa versión que la leyeron. La sabiduría la traduce como el conocimiento de Dios en mi vida. Y no habla de un conocimiento, digamos, sistemático. Está hablando de un conocimiento personal. Está hablando de aprender a ver cómo Dios opera, cómo Dios trata, cómo Dios es, cómo es el trato día a día de Dios conmigo. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Y eso qué me lleva? Cuando yo conozco a Dios, cuando ya tengo la experiencia y sé quién es Dios, porque Dios, al que ama, disciplina. Dios no solamente, ahí dice mucha gente, dice, es que Dios es amor. No, sí, Dios es amor, pero también Dios disciplina. También Dios es justo. También Dios no tiene por inocente al culpable. Sí, no te equivoques, o no me equivoco cuando decimos Dios es amor. Sí, pero también nos disciplina. ¿Para qué? Aquí lo acabamos de leer, para hacernos bien. Para la postrer hacernos bien. Por mi bien. El pastor establecía un redil, establecía un límite por el bien tuyo, por el bien mío. ¿Qué dice que el necio, qué hace? ¿Qué hace el necio? Menosprecia. ¿Cuál es la característica de un necio? No obedece. ¿Qué más hace un necio? Odia. ¿Qué más hace un necio? ¿Sabes qué hace un necio? Cae en el mismo error por su necedad. ¿Por qué? Porque menosprecia. O sea, aquí está hablando de sabiduría. Está hablando de conocer a Dios. ¿Sabes por qué desprecia? Porque no está dispuesto a someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios, porque Dios le va a demandar. ¿Qué le va a demandar? Obediencia. Y menosprecia la disciplina. El necio dice, no, yo no quiero esto. Yo quiero seguir siendo quien soy. El necio hace eso, seguir siendo quien es. Es un necio. El que hace su casa en la arena. El que dice, me parece bien así y así lo voy a hacer. Y a mí me vale gorro lo que digan los demás. Ay, estuvo fuerte. Eso es un necio. Y vienen los ríos y los fuertes vientos y dan con ímpetu y cae su casa porque estaba fundamentada en ¿qué? Sobre lo efímero, sobre la arena, sobre sus conceptos, sobre su manera de pensar, sobre su prudencia. Es importante. 2 versículos más y terminamos. ¿Dónde andamos? Es que empecé por un lado y acabé por otro. Disciplina.
Alguien lea Proverbios 3, 11 y 12. Javis, ayúdame con Job 5, 17. Proverbios 3, ¿qué? 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí pone un ejemplo muy palpable. Todos los que somos padres sabemos, tenemos hijos. Y a nuestros hijos pues los amamos. Y los aceptamos. Pero también hay disciplina. ¿Y la disciplina por qué es? Porque los amamos. Aquí hace una referencia de un padre, se pone como un ejemplo Dios como un padre y nosotros como un hijo que tiene que ser disciplinado por amor. Ahora sí, Job, por favor. ¿Qué dijo, hermano? Job, a ver, 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Aquí, ¿cómo le llama a ese tipo de personas? ¿Es qué? Bienaventurado. Es bienaventurado al varón a quien Dios castiga. ¿Por qué? Hermano, dice la palabra que Dios al humilde lo mira de cerca, mas al soberbio, ¿al qué? Al altivo lo mira de lejos. Qué hermoso es ser tomados en cuenta por Dios. Mostrar, entender que es por amor. Y se debe sentir bienaventurado. Porque Dios en su soberanía endureció el corazón del faraón. En su soberanía, ¿quién lo juzga a Dios por eso? ¿Quién puede decirle al vaso, ¿por qué me formaste así si Dios es soberano? Pero mira cómo Dios muestra su amor. Que debes de sentirte bienaventurado, lejos de sentirte mal, porque Dios puso su mirada en ti. A muchos Dios los vio de lejos. Esaú buscó el perdón de Dios y Dios lo desechó. Así que si Dios te está llamando y si Dios te tiene que disciplinar, toma la disciplina con buena actitud. Porque es para bien. Para hacerte mejor hijo. Para hacerte mejor cristiano. Para hacerte mejor hombre de Dios o mujer de Dios. Para eso. Esa es una característica. Que si dejas que Dios te discipline, Él te toma como hijo. Solo los hijos son disciplinados. Amén. Cierren sus ojos.